que nos tiene en los primeros lugares de muertes. Arturo Barba, buen día. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Pues fíjate que sí, es terrible que ya hayamos pasado los 85,000 muertos, ¿no? Rebasamos ya con mucho el escenario más catastrófico. Y esto sin considerar que hay que multiplicar por 3 esta cifra, ¿no? Porque se tienen una gran cantidad de exceso de muertes. Pero bueno, voy a empezar con el asunto de la inmunidad de rebaño. Pareciera que el gobierno mexicano se abandonó a su suerte a los mexicanos frente a la pandemia y apostó a la llamada inmunidad de rebaño. De hecho, en múltiples conferencias nocturnas o vespertinas de Hugo López-Gatell, se ha referido de manera constante a la inmunidad de rebaño. Al inicio de la emergencia sanitaria, se refirió que esta debería ser la mejor manera de luchar contra la enfermedad, pero de acuerdo a una carta publicada en la revista The Lancet por más de 80 investigadores de varias universidades y centros de investigación del mundo, se dice que la inmunidad de rebaño es una falacia peligrosa que no está respaldada por la evidencia científica. De hecho, el mismo director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, él señaló que la inmunidad de rebaño es una respuesta que carece de fundamento científico y tecnológico y que es éticamente problemático. Él señaló que esta inmunidad de rebaño no es ninguna estrategia para combatir ningún brote y tampoco ninguna enfermedad ni pandemia. Enfatizó que esto es que jamás en la historia de la humanidad se ha utilizado la llamada inmunidad de rebaño en contra de ninguna enfermedad. Sin embargo, en las conferencias de Hugo López-Gatell, de hecho la última en la que se refirió nuevamente a la inmunidad de rebaño fue el 2 de septiembre. Ahí volvió a mencionar que si se contagia el 65 y 75% de la población, el restante, entre el 25 y el 35% restante, ya no tendría que infectarse porque se generaría esta llamada inmunidad de rebaño. Pero esto no tiene ningún fundamento científico. De hecho, los científicos sostienen que aquella persona que se refiere a la inmunidad de rebaño en realidad no es una persona que conozca acerca de los asuntos epidemiológicos y mucho menos si esa persona es la responsable de los sistemas de salud. Así es que esta hipótesis y este planteamiento que en innumerables ocasiones ha llevado a cabo Hugo López-Gatell no tiene ningún fundamento científico y se volvió a reiterar la importancia de llevar a cabo pruebas para tratar de mitigar y controlar la enfermedad y por supuesto el uso de cubrebocas como una de las medidas más importantes de prevención, y ninguna de estas dos medidas ha llevado a cabo el gobierno mexicano. Y por otro lado, retomando el asunto de las muertes excesivas o el exceso de muertes, un equipo de científicos publicó esta semana en la revista Nature Medicine que los países de España, Inglaterra y Gales en Europa son los países que experimentaron el mayor número de muertes o exceso de muertes debidos a la pandemia. Sin embargo, hay un asunto que vale la pena destacar, Luis, porque dicen que alrededor de 206,000 muertes extra han tenido, o exceso de muertes, han tenido estos países, y lo compararon con el reporte que hacen ante la Organización Mundial de la Salud, el reporte cotidiano que hacen del seguimiento de la COVID-19, y se dieron cuenta que solo hay una diferencia de más o menos 5% entre lo que reportan y las muertes excesivas. En cambio, en el caso mexicano, esa diferencia es de entre 200 y 300%. Claro. Qué fuerte. Entre los que se reportan oficialmente ante la Organización Mundial de la Salud y las estadísticas registradas como exceso de muerte.
Es decir, los países europeos, si bien hay una diferencia, es muy cercano el dato a lo que ocurre en la realidad. En el caso mexicano, si nosotros ya superamos los 85,000 muertos, a esto hay que multiplicarlo por 2 o por 3, y con esto se cumpliría el exceso de muerte. Hay que recordar que se han hecho múltiples investigaciones que demuestran que entre 130,000 personas y 180,000 son el número de personas que hay que sumar a estas 85,000 muertes que se reportan, que se han reportado hasta ahorita por la COVID-19, Luis. Arturo, más información en tu portal Sí, en sapiensideas.com y por supuesto hoy en su tinta y en MBS. Va que va, mil gracias, Arturo Barba, te mando un gran abrazo. Igualmente, Luis.